Hola, bienvenidos a La Verdadera Historia. En el programa del día de hoy vamos a hablar sobre la cultura griega. Grecia, como sabemos, fue una de las culturas más grandes y avanzadas de su época. Fue la cuna, digámoslo así, de la filosofía y la democracia actual como la conocemos. Fueron muy avanzados en los temas de matemáticas, ciencias, literatura, etcétera, ¿no? Fue una civilización que se inició aproximadamente por el siglo XV a.C. y se desarrolló principalmente entre los Balcanes y el mar Egeo. El primer periodo de la cultura griega fue el periodo conocido como el periodo arcaico. Este periodo se caracterizó por los mitos griegos y la fe en los dioses griegos tales como Zeus, Poseidón, Hades, etcétera, ¿no? Esta época también se caracterizó por grandes obras de literatura épica como la Iliada y la Odisea de Homero. Tuvieron las primeras obras de escultura, como las ánforas, los jarrones, estatuas de personas, de dioses, tales como Atenas y Zeus. En la arquitectura, la principal obra fue la construcción del Partenón, que fue un templo preparado para la adoración a la diosa Atenea, a la cual los atenienses le tenían mucha devoción. Las culturas más importantes de este periodo fueron la micénica y la cretense. Estas culturas poco a poco fueron desapareciendo en importancia cultural, geográfica y política y fueron reemplazadas por las polis, más conocidas como ciudades-estado griegas, en las cuales se abordó temas tales como la filosofía y la democracia. Los estados más importantes dentro de las polis griegas fueron Atenas y Esparta. Atenas era un pueblo de hombres eruditos, de filósofos, matemáticos, es decir, hombres de ciencia, de inteligencia, que usaban la razón. También hubo mucha importancia en las novelas, los poemas y sobre todo hubo mucha importancia en la política. Los filósofos, que hay que mencionarlos, más conocidos de la Grecia clásica como se le conoce, fueron Demócrito, Tales de Mileto, Pitágoras, un gran matemático, Euclides y Arquímedes, también dos grandes matemáticos. Arquímedes, Sócrates, el más grande de todos los filósofos, bueno, según yo, Platón y Aristóteles. La filosofía se conoce como el amor a la sabiduría. Viene del griego filio, que significa amor, y Sofía, que significa sabiduría. La filosofía, digámoslo así, es una ciencia que busca conocer las causas de las realidades universales y esenciales, ¿no? Busca dejar atrás los mitos y las fantasías. También en este periodo se da inicio a la concepción de la democracia, que era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, el pueblo decidía lo que le convenía y elegía a sus autoridades y había la votación dentro de una asamblea conocida como el Senado, en la cual se votaban y se aprobaban ciertas cosas que el pueblo quería, ¿no?
Atenas, como ya hemos dicho, era una sociedad de intelectuales, comerciantes y grandes políticos, ¿no? Esparta, en cambio, era una sociedad cerrada al exterior, militarizada y un tanto autoritaria. Se les enseñaba a los espartanos, desde muy niños, a saber enfrentar la dureza de la vida, saber ser grandes soldados y guerreros, y a ver la muerte como una forma de gloria. Era una sociedad totalmente militarizada, donde las personas con discapacidad, los ancianos, generalmente no eran considerados. Los que nacían deformes eran descartados y asesinados. Era una sociedad muy estética, no se preocupaba por el aspecto emocional, psicológico, moral de la igualdad, ¿no? Era una sociedad un tanto atrasada en los aspectos ideológicos de la igualdad, la democracia, etcétera, ¿no? Luego de mencionar las características de estas dos sociedades tan importantes de Grecia, que eran Atenas por un lado, que era una sociedad que se centraba en la democracia, la razón, la igualdad, los derechos del pueblo, ¿no? Y Esparta, que era una sociedad cerrada, militarizada y que se centraba en el aspecto físico del ser humano, ¿no? En este periodo, pese a las diferencias que habían entre ciertas polis y estados griegos, ante la llegada de las guerras médicas contra el imperio persa, Grecia se une y se enfrenta a Darío, primero en la primera guerra, que lo vencen en Maratón, y luego a su hijo Jerjes. Luego de la victoria de los griegos en estas dos guerras, se inicia ya en el siglo III a.C. el periodo helenístico. Este periodo se inicia con la guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta. Era una guerra en la que Atenas se disputaba no solo ideológicamente y en principios contra Esparta, sino que era una lucha en la que una de las dos ciudades tenía que quedarse con el dominio absoluto de Grecia. La que venciera dominaría Grecia. Pero en esta guerra Esparta se sirvió mucho de sus capacidades y estrategias militares para derrotar a Atenas, que podría decirse tenía una inexperiencia en lo que era el combate, ¿no? Eran hombres valientes, claro, no hay duda, pero no tenían la preparación necesaria para enfrentar a rivales de esa envergadura militar, ¿no? Que al final no era un poder de ideas y de cultura y de influencia comercial, pero era un poder militar, ¿no? Esparta establece una dictadura militar en Atenas y es luego de esta guerra que Filipo II, el rey de Macedonia, aprovecha la situación y el contexto en el que Atenas y Esparta y el resto de Grecia habían quedado muy debilitadas. No solo por la guerra del Peloponeso, sino por las dos guerras anteriores contra los persas, ¿no? Entonces, Macedonia vence la guerra, conquista Grecia y la anexiona a su reino, ¿no? Filipo anexiona a Grecia al reino de Macedonia. Y de alguna forma crea una especie, si se puede llamar, entre comillas, de pequeño imperio, ¿no? Para, de esta forma, él poder conquistar Persia, ¿no? El deseo de él era conquistar el imperio persa, era algo claro y obvio. Pero Filipo muere asesinado. Algunos dicen que fue algo planeado y conspirado por
la madre de Alejandro, Olimpia de Epiro. Bueno, al final no se supo verdaderamente si esto es cierto, pero al morir Filipo, Alejandro se vuelve el rey de Grecia y de Macedonia. Y Alejandro enfrenta al imperio persa primero en sus dominios en lo que es Egipto, el Jordán, el Líbano, Palestina, Israel, y luego en la misma actual Irán, ¿no? En la cual vence a Darío en la batalla de Isos. Darío escapa, huye, como todos lo sabemos, y Alejandro lo persigue. Luego Darío es traicionado por su general Besos, y Alejandro se enfrenta a Besos en Gaugamela y lo vence. Es entonces que Alejandro, a partir de ese momento, ya había conquistado en su totalidad al imperio persa, se establece en Babilonia, llega a Babilonia y acepta increíblemente las costumbres e ideas persas y las incorpora a su imperio. Él era un hombre abierto a las demás culturas, valoraba el conocimiento de todas las culturas que él había conquistado y las incorporaba al conocimiento de su pueblo. Es decir, Alejandro era un hombre abierto y sabio, ¿no? Luego de conquistar el imperio persa, Alejandro continúa su campaña en Asia. Durante 8 o 7 años se interna de forma increíble en Asia, ¿no? Hace campañas, conquista pueblos, tribus, llega incluso hasta la India. Muchos en un momento dado ya no querían a Alejandro, lo consideraban un tirano, pues muchos soldados querían volver a su tierra, a su casa, a su hogar, ¿no? Pero Alejandro se obsesionó con conquistar toda Asia. Luego de la última campaña en el 326 en la India, Alejandro regresa y le toma 3 años llegar desde la India hasta Babilonia. Recordemos que en aquellos años ir de un lugar a otro era distinto a como es en la actualidad. 3 años después llega a Babilonia, donde a causa de enfermedades como la malaria y el paludismo cae enfermo y muere en el 323 a.C., ¿no? Es en este momento que el imperio griego se fracciona entre los generales de Alejandro y hay guerras civiles y el imperio pierde su poder y su capacidad de influencia en Asia y en Europa, ¿no? Y es luego de 3 siglos que Roma conquista Grecia, pero increíblemente Roma no menosprecia la cultura griega, no le quita sus costumbres, su cultura, más bien la absorbe y la usa en beneficio de Roma. Se sirven de la famosa Ilíada para crear la Eneida, en la cual Ovidio describe, según la leyenda, que el príncipe troyano Eneas llega a la península itálica y se establece en Italia, ¿no? Y siglos después, muchos siglos después, sus descendientes forman un reino que era el reino de Alba Longa. Este reino duró muchos siglos hasta que aproximadamente por el siglo III a.C., justo en el inicio del periodo helenístico, existe la leyenda y el mito de Rómulo y Remo, los cuales fundan Roma. Es gracias a podría decirse ecumenismo
claro, no en el sentido religioso, sino en el sentido cultural, o sea, en el sentido de que Roma se abre a Grecia y absorbe toda su cultura como tal. Es por ello que se le conoce como cultura grecorromana. Esos conocimientos se transmitieron luego a lo que se conoce posteriormente como el Imperio Bizantino, que luego en el Renacimiento florece de nuevo todo lo que era la cultura griega y romana, y que a través de los libros y de la historia se ha mantenido hasta nuestros tiempos, y que debería, creo yo, darse a conocer a los jóvenes para que valoren lo que es la historia no solo universal, sino también de nuestro continente, Latinoamérica, y también del Perú. Espero que esta modesta grabación les haya servido de algo para interesarse por lo que es la historia universal, que es algo, en mi opinión, muy cultivador, algo aleccionador para mí. La historia es algo que traspasa el tiempo. Agradezco su visita a esta página web de La Verdadera Historia en YouTube. Espero verlos la próxima vez. Muchas gracias. Hasta luego.